Yo la primera cuestión que te querría plantear es si podrías explicar a alguien, por ejemplo, que vive en España, un lector español, qué es lo que ha ocurrido con todo este caso de Uribe, ¿no? Que hoy es portada de la mayor parte de los medios en América Latina y en casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de Uribe? Explicado a alguien que no viva en Colombia. Uribe es un dirigente político impoluto. Es un hombre que desde niño prácticamente está en la actividad política. Nunca ha tenido un escándalo de corrupción. Siempre ha mantenido una línea política expresada públicamente contra toda forma de manejo de privado o de lo que llaman captura del Estado. Fue un gran senador de la República, el mejor considerado siempre por todos sus colegas. Fue un gran gobernador de Antioquia, fue un gran presidente de Colombia. Además, en su formación académica es extraordinaria. La gente ha de saber que es un hombre de unas virtudes como, y de preparación intelectual inconmensurable en cuanto a temas históricos, en cuanto a administración. Él es graduado de Harvard en administración, es profesor o fue profesor invitado de Oxford, luego de que salió de la gobernación de Antioquia. En segundo lugar, hay que decir que aquí ha habido una fuerza, comillas, política terrorista, dedicada a la masacre, dedicada al secuestro como sistema de financiación y como sistema de presión o chantaje político, como sistema de acción para intimidación. Desde la década del 80, esa fuerza política, comillas política, terrorista, se dedicó a construir un gran imperio de la coca. Hoy Colombia es el mayor exportador de coca del mundo, mayor productor y exportador, porque no es que la compre, sino que las mismas FARC la producen. Me estoy refiriendo a la contraparte FARC. Las FARC son nacidas de la estructura política del Partido Comunista. Partido Comunista con una línea muy parecida a la española en cierto sentido, muy ortodoxa al lado de Moscú. De hecho, en los grandes debates de la década del 50 y del 50, por ejemplo, tomó partido con la línea más extremista de apoyo a Moscú, los frentes populares después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un partido que se alineó con Moscú contra China y además ha sido un gran amigo de Fidel Castro. Pues bien, en la década del 80 y del 90, Uribe se convierte, por su discurso político, por su formación, por su conocimiento de todos estos temas de la historia política de la izquierda, en el gran referente de la democracia liberal, versus el socialismo, o versus el Partido Comunista, o versus su organización armada. El Partido Comunista justificaba la existencia de las FARC diciendo que era la combinación de formas de lucha porque no había democracia plena. Nosotros desde la democracia liberal, en ese momento desde el Partido Liberal, afirmábamos lo contrario. Es una amenaza terrorista, es una agresión al pueblo colombiano porque Colombia tiene una democracia con debilidades, pero democracia respetable. Sí, luego en todo este asunto parece que hay un gran protagonismo, ¿no? de Iván Cepeda, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces las FARC no tenían voceros directos, porque las FARC estaban en la lista de organizaciones terroristas después de septiembre del año 2001. Y entonces el hijo de uno de los fundadores de las FARC, de Manuel Cepeda, el señor Iván Cepeda, llega al Congreso y se convierte en el referente contra Uribe. Uribe es elegido presidente de la República y las FARC prácticamente se convierten en una víbora furiosa, en una fiera herida dedicada a desprestigiar a Uribe. Han creado mitos como, por ejemplo, de que todas las muertes de guerrilleros o terroristas en las regiones del país son asesinatos. Han
crearon esta plantilla de opinión, que había 7.500 presos políticos y eran los miembros de la organización criminal que fueron cada vez siendo más y más detenidos. Consideraron asesinato político los bombardeos a los campamentos de los terroristas e inclusive lograron convertir en un gran problema político, geopolítico para Colombia y en un gran escándalo mundial el que Colombia hubiese tenido que bombardear en el territorio ecuatoriano, en donde estaban aposentadas las fuerzas del terrorismo, los dueños de la droga, los que tenían los secuestrados, los que daban las órdenes de las extorsiones, y prácticamente Colombia fue aislada en cierto momento en el concierto latinoamericano. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la izquierda latinoamericana, reunidas en el Foro de Sao Paulo, declararon primero un objetivo político a Uribe y segundo mantuvieron siempre la alianza con las FARC, partido, comillas, organización terrorista fundadora del foro. En el año 2010, cuando el presidente Uribe termina su mandato, están gobernando en solo Sudamérica el señor Chávez, que era aliado de las FARC y que las financió, el señor Correa, quien había sido elegido con fondos de las FARC, el señor Evo Morales, que expresa directamente, públicamente, su apoyo a esas organizaciones. Van tres. El señor, el gobierno de Uruguay, que era del partido de los Tupamaros, el gobierno de Paraguay, todavía en ese momento de izquierda, el gobierno de Lula y luego del Partido de los Trabajadores en Brasil y los Kirchner en Argentina. De manera que esa es la situación. Ahora, el señor Cepeda tiene un grupo de enemigos políticos del presidente Uribe, enemigos a muerte, como por ejemplo cadenas de radio, de Prisa, por ejemplo, como Caracol, tiene sistemáticamente cuestionamientos por parte de las cadenas, grandes cadenas de televisión colombiana. ¿Por qué? Porque él se negó a convertirlas en cadenas multimillonarias, contrario a lo que hizo el señor Santos. Santos, ¿cómo cooptó todas esas organizaciones de medios de comunicación? Con una muy generosa pauta publicitaria. Se calcula, por ejemplo, que el solo grupo al cual pertenece Caracol como televisión, Blue Radio, El Espectador como periódico y una revista muy antigua aquí, Cromos, que reciben más de 12.000 millones de pesos anuales, eso equivale en dólares a una cifra exorbitante, para publicidad, con eso la compran. Y Uribe siempre se negó a utilizar los bienes públicos y los fondos públicos para comprar opinión de los congresistas. Entonces ahora la última intento que han hecho para terminar la historia, para un español medio, es decir que entonces el presidente Uribe se dedicó a torpedear, a conseguir testigos para perseguir a su, comillas, enemigo, al señor Cepeda. Obviamente eso es falso. Y de hecho, cuando la Corte, unida a estos periodistas y sobre todo al presidente Santos, han puesto en marcha una acción judicial para llevar a la cárcel a Uribe, el pueblo colombiano ha comenzado a cerrar filas alrededor de él y ha comenzado a llegar la información de todo el tipo de manipulación que hacen desde la Corte, desde la Casa de Gobierno y desde los medios de comunicación. Me preguntarán, bueno, pero es que hay que creer en las Cortes. Miren, lo de hoy en Perú, que está incendiado, que piden a gritos un cambio sustancial de todo el sistema judicial, es un asunto de madres de la caridad comparado con lo de Colombia. Nosotros tenemos pruebas, primero, de que 4 presidentes de la Corte vendían sentencias de este mismo grupo que hoy gobierna la sala penal, porque la sala laboral y la sala civil no tienen nada que ver en este asunto. Que este grupo manipulaba nombramientos en todos los organismos del Estado, que este grupo, incluso una hija de uno de los presidentes de la Corte, hacía nombrar funcionarios en la Fiscalía
en los juzgados, en los órganos judiciales en general, y les cobraba el 20, el 30 o el 40%, o los obligaba a entregarle el 20, el 30 o el 40% de su salario. De ese nivel de personajes estamos hablando, esos son los que persiguen a Uribe. Sí, en cualquier caso, pase lo que pase con Uribe, lo que sí creo es que el Centro Democrático entra en un periodo absolutamente nuevo. Ya no sois oposición, ya vais a ser partido de gobierno. Claro, porque es que va a haber una estrategia nueva. 2010, cuando hay una traición al programa político del uribismo, nosotros elegimos al presidente actual, al señor Santos, y él abandona completamente un gran programa de gobierno que tenía Colombia prácticamente despegando hacia el crecimiento, hacia el progreso y obviamente hacia la seguridad, que es el elemento que conlleva la paz. Él lo abandona, él se alía con uno de los grandes y de los personajes más cercanos al régimen, Cepeda, y hoy las FARC, porque las FARC ya están legalizadas y están como partido político, les han hecho las concesiones más inauditas y tenemos a gente que ordenó secuestros y asesinatos al frente de uno en una comisión del Senado, como me pasa a mí con un señor Gallo que tenía otro seudónimo. Y entonces ese grupo fue vencido por Uribe mediante un sistema de combinación de persuasión, programa político, doctrina y sobre todo mucha pedagogía. Nosotros ganamos las elecciones del 2014, nos las arrebató Santos con el fraude, ya está comprobándose, por ejemplo, cómo compró la voluntad de los políticos a través de fondos de Odebrecht y sobre todo de entregarles parte de la estructura estatal para que la manejaran ellos directamente. Nosotros ganamos el plebiscito en el que le negábamos a Santos a continuar con la entrega y claudicación que suponía el acuerdo final con las FARC, y luego ganamos las elecciones parlamentarias y ganamos las elecciones presidenciales. Y eso tiene nombre propio, Uribe. Sin Uribe nada de esto hubiera ocurrido. Yo no podría, yo tenía la misma intención y el mismo deseo y el mismo ánimo de combatir las prácticas de Santos, su corrupción y su claudicación frente al terrorismo, pero yo no hubiera podido construir el aparato político que lograra llevarnos al triunfo como Uribe. Uribe sí lo hace, porque además tiene un reconocimiento y un amor del pueblo colombiano como el de los grandes líderes de cualquier momento de la historia en cualquier país del mundo. Y luego no sé si piensas lo mismo, pero la verdad es que el trabajo que le espera al próximo presidente va a ser el próximo presidente va a tener que concentrarse muchísimo en el tema económico, que está muy abandonado por la retórica pacifista frente al terrorismo. Y yo creo que él va a tener muchos resultados, muy buenos resultados. Hay condiciones favorables para ello. Y sobre todo que hay toda como una especie de fuerza represada y con mucho ímpetu y muchas ganas de entrar en batalla económica, en crecimiento, en desbordar esos índices mediocres que nos dejó Santos. Y luego hablabas esto del caso Odebrecht, que no ha tenido ninguna consecuencia jurídica aquí en Colombia. Y esta es la pregunta un poco final. ¿Crees que Santos acabará algún día respondiendo por algunos? Yo te quiero contar esto porque tengo ya la información. Circuló en el Congreso, en el Senado, al cual yo pertenezco, y es que los Estados Unidos ya nos hicieron el trabajo. Nosotros tuvimos acá la suerte de que los Estados Unidos intervinieron haciendo grabaciones a los magistrados de las cortes porque tenían la presunción de que vendían decisiones favorables a extraditables. Nosotros tenemos un acuerdo de extradición con los Estados Unidos, es el país que más personas extradita, sobre todo capos de la mafia cocalera, de la cocaína, y entonces por ese hecho las autoridades norteamericanas, tanto la DEA como la justicia norteamericana y la Secretaría de Estado, terminaron haciendo lo que ellos mismos llaman un caso, construyendo un caso contra los magistrados. Hay 4 magistrados colombianos que tienen sindicaciones de actividades criminales a favor de criminales o norteamericanos o exportadores de coca, y por lo tanto, entonces ahí se construyó un expediente.
Lo que sé es que Odebrecht logró acuerdos para una racional y buena definición de los temas de corrupción que había protagonizado en todos los países donde está, menos en Colombia, por razones políticas, la cercanía de Santos con Odebrecht. Entonces los Estados Unidos han construido el expediente con el acuerdo hecho con el sistema Odebrecht a nivel mundial. Lo vamos a conocer. O sea, que en los próximos meses la suerte de todos los vinculados a Odebrecht se va a resolver favorablemente para la justicia con la ayuda norteamericana. Y obviamente el gobierno de Colombia, del Centro Democrático y las mayorías parlamentarias en Colombia vamos a acompañar ese proceso. Sí, pues eso era todo lo que quería saber. Muchas gracias, José Tulio. Era todo de